Ex amigo que me llamó egoísta por no querer hijos reaparece años después diciendo que Dios me puso en su corazón y me exige alojar a su esposa y sus 3 hijos en mi casa. El resumen rápido es, un ex amigo que no veía ni hablaba hace casi 4 años reapareció como si nada, pidiéndome que dejara que él, su esposa y sus 3 hijos se mudaran temporalmente a mi casa por una supuesta de emergencia con su vivienda. Y cuando digo reapareció como si nada, me refiero a que este tipo fue el mismo que me dejó de hablar después de decirme que yo era una mala influencia para su familia, simplemente porque no quiero tener hijos. Sí, así como lo leen. El asunto viene de años atrás. Éramos cercanos, fuimos compañeros en la universidad y nos mantuvimos en contacto mucho tiempo después. Salidas, cenas, incluso varios viajes de grupo. Me hospedé en su casa cuando estuve de paso por Ohio hace unos años, cuando todavía no tenían hijos. Pero todo se vino abajo cuando me atreví a decir en voz alta que estaba feliz sin hijos y que no planeaba tenerlos nunca. Él y su esposa se pusieron raros. Me acuerdo perfectamente del momento, fue en una cena, en su casa, y después de unas copas yo comenté sobre una cirugía que tenía pendiente y mencioné de pasada que había elegido un método permanente de anticoncepción. La esposa me miró con cara de horror y él, sin rodeos, me dijo que eso era triste, que los niños son una bendición y que tener ese tipo de mentalidad podía influir negativamente en la energía del hogar. Palabras textuales. Después de eso, me dejaron de invitar a todo. No respondían mis mensajes. Básicamente me cortaron. Yo lo dejé pasar porque no tengo tiempo ni energía para rogarle a nadie que sea mi amigo. Pero me dolió. Sí, me dolió. Porque en ese momento yo estaba atravesando un luto familiar bastante jodido y me sentía sola. Lo último que necesitaba era un rechazo así de alguien que consideraba cercano. Pero bueno. A veces la gente que tiene hijos se mete tanto en su burbuja que se les olvida que el resto también tiene una vida. Corte a esta mañana, me levanto, preparo café y mientras reviso el celular veo un mensaje de un número conocido. Era él. No podía creerlo. Literalmente abrí el mensaje pensando esto debe ser un error. Pero no, era bien intencionado. Decía algo como, hola, sé que ha pasado tiempo. No quiero molestarte, pero estamos atravesando una emergencia con la casa y no tenemos a dónde ir. Quería saber si podrías hospedarnos por unos días. Sé que tienes espacio. Te lo agradeceríamos mucho. Leí ese mensaje unas 3 veces. Este tipo, que me cortó de su vida porque no encajaba en su ideal de familia modelo, ahora venía a pedirme que le abriera la puerta de mi casa para que él, su esposa y 3 criaturas vivieran conmigo. Encima hablaba de saber que tengo espacio. ¿De dónde sacó eso? Me sonó como que estuvo stalkeándome. Obviamente no respondí de inmediato. Le pasé captura a mi mejor amiga, que también lo conocía de aquella época, y ella literalmente me llamó entre risas diciendo, ¿estás viendo esto? Este tipo está pidiendo caridad después de decirte que eras una mala influencia, ¿qué le pasa? Fue como si me estuvieran jugando una broma pesada. Después de unos minutos, le respondí. Fui directa. Le pregunté por qué, de todas las personas posibles, me estaba escribiendo a mí. Le dije que me parecía raro que después de desaparecer y de dejar en claro que yo no era adecuada para su familia, ahora me necesitara. Su respuesta fue como de manual de manipulación emocional. Que no tenían a nadie más. Que los niños no tenían dónde dormir. Que Dios me había puesto en su corazón. Me quedé fría. Eso fue lo que más me chocó, meter a Dios en esto como si fuera un comodín para la culpa. A todo esto, me empezó a dar un pequeño ataque de ansiedad. Porque una cosa es que alguien te escriba para saludarte, otra muy distinta es que te pidan hospedaje para 5 personas así de la nada. Ni una llamada previa. Ni una disculpa. Nada. Le pregunté qué había pasado con su casa. Dijo que una tubería explotó y que los habían desalojado por riesgo de moho, pero no me dio muchos detalles. Todo sonaba vago. Entonces le dije, ¿y un hotel? Y ahí empezó el show de las excusas, que están con muchas deudas por tratamientos médicos, que los hoteles están carísimos, que con 3 chicos es imposible, que solo sería por unos días. Yo ya estaba oliendo el pescado podrido. Todo esto me sonaba raro. Demasiado improvisado para ser una emergencia real. Aparte, ¿por qué alguien elegiría irse con su esposa y 3 niños a la casa de una persona con la que no habla hace años, en vez de un familiar o amigo cercano? Todo me daba mala espina. Le dejé claro que yo no era opción. Le dije que mi casa es tranquila, que no está preparada para niños y que, sobre todo, no estaba dispuesta a cargar con la responsabilidad de una familia ajena. Me respondió con un audio pasivo-agresivo larguísimo que ni terminé de escuchar. Decía cosas como yo pensaba que eras una buena persona. Es en momentos como este que uno conoce el corazón de los demás, y la joya, imagínate si fueran tus hijos. Tuve que contar hasta 10. Lo peor es que me quedé como con un nudo en el pecho, porque aunque sé que hice bien, una parte de mí se sintió sucia por decir no. Esa parte entrenada desde chica para complacer, para ser la amiga confiable, la que ayuda. Pero esa parte está en rehabilitación. Y hoy ganó la parte sana, la que se cuida.
Después de ese mensaje que le mandé, donde dejaba claro que no podía, y no quería, recibirlo a él ni a su familia en mi casa, el tipo me clavó el visto. Pasaron unas horas de silencio total. Pensé que ahí había quedado todo, que se daría cuenta de la locura que estaba pidiendo y se iría con su drama a otra parte. Pero no. No fue así. Lo que vino después fue como una mini campaña de manipulación que parecía sacada de un manual de cómo presionar emocionalmente a alguien hasta que ceda. Primero, me llegó un mensaje de texto de un número que no tenía agendado. Era la esposa de él. Nunca me había escrito directamente. En todos los años que los conocí, siempre me pareció amable pero distante, como si yo fuera parte del pasado prehijos que ella toleraba solo porque él insistía. Su mensaje era cortés pero claramente cargado de condescendencia. Hola, soy la esposa de... Nombre del tipo, me imagino que te sorprendió su mensaje. No solemos pedir ayuda, pero estamos en una situación muy difícil. Solo queríamos ver si podrías ayudarnos unos días. Te aseguro que no sería una carga. Te juro que me tuve que levantar de la silla para no contestar de una forma bien fea. Porque claro que sería una carga. 5 personas en una casa pensada para uno. ¿Cómo alguien puede pensar que eso no altera la vida del otro? Y aparte, ella cree que solo porque lo pide de forma educada, mágicamente desaparece todo lo que pasó antes. A todo esto, me empecé a sentir un poco paranoica. Me pregunté, ¿cómo sabían que yo tenía espacio de sobra? Yo no comparto nada de mi vida actual en redes sociales. No tengo Facebook desde hace años. Instagram lo uso en modo lurker, sin publicar nada. Entonces, ¿cómo sabían? Llamé a una amiga en común, una de las pocas personas con las que sigo hablando del grupo que teníamos en la universidad, y le conté lo que estaba pasando. Su primera reacción fue, no me sorprende. Hace unos meses estuvieron quedándose en la casa de otro conocido del grupo, y los terminaron echando. Ahí se me prendió la alarma. ¿Cómo que estuvieron quedándose en casa de otra persona? ¿Por qué no dijeron eso? Me puse a investigar. Entré al perfil de ese conocido en Instagram, que sí es medio versarer, y empecé a mirar las fotos de los últimos meses. Y sí, ahí estaban. En una foto grupal en el patio de la casa, aparecían ellos, con cara de vacaciones. En la descripción ponía algo como encantados de recibir visitas inesperadas por unas semanas. Pero la fecha de la publicación era de hacía 3 meses. ¿Semanas? Ajá. Se estaban colando en casas ajenas desde hacía rato. Ahí me cerró todo. No era una emergencia repentina. Era parte de un patrón. Iban rotando por casas de conocidos, aprovechándose de la buena voluntad de la gente, mientras seguían esperando, supuestamente, resolver su situación habitacional. Me empezó a hervir la sangre. Volví a escribirle, esta vez más directa, mira, no sé por qué están rotando por casas de conocidos como si fueran couchsurfers. No estoy cómoda con la idea. No somos amigos. Y no tengo por qué cargar con una familia entera por una situación que no es mía. Espero que puedan resolverlo, pero no cuenten conmigo. Al rato, me entró una llamada de un número privado. Obvio que no atendí. Después me dejó un mensaje de voz larguísimo. Era él. Me hablaba como si yo le debiera algo. Dijo que estaba decepcionado porque pensaba que yo era una persona más espiritual y que esperaba más compasión de alguien que siempre hablaba de salud mental y empatía. Eso me dejó loca. ¿En serio estaba intentando usar mis valores contra mí? ¡Qué bajo! En su mente retorcida, ser empática significa dejar que te invadan la casa y te arruinen la paz durante semanas. Esa noche no dormí bien. Me la pasé pensando en cómo alguien que me conoció de verdad, que alguna vez me acompañó en momentos importantes, podía tener tan poca consideración por mi vida. Lo más doloroso no era el pedido en sí, sino todo lo que implicaba, que no respetaba mis límites, que no le importaba lo que yo había vivido desde que nos dejamos de hablar, que pretendía meter a su familia en mi vida como si los años de silencio y el desprecio que mostró antes no significaran nada. Al día siguiente me levanté con esa sensación de angustia que te queda cuando soñas cosas feas. Y como si el universo quisiera ponerle sal a la herida, me llegó otro mensaje. Esta vez, de una amiga suya, ni siquiera mía, que me dijo algo tipo, sé que no es tu responsabilidad, pero los chicos están muy tristes. Solo querían un lugar seguro por unos días. Ellos te recuerdan con cariño. Pénsalo. Ahí ya me di cuenta de que estaban armando toda una mini campaña. Lo estaban haciendo sistemático. Mensajes con la misma estructura. Culpa, manipulación, solo unos días, los chicos, no es tu responsabilidad. Pero, una detrás de otra. Y yo, sola en mi casa, sintiéndome como una especie de villana por no querer ser hostel para una familia que ni siquiera me respeta. La mañana después de recibir esos mensajes, cuando ya estaba convencida de que la situación era completamente desquiciada, me desperté con una notificación inesperada. Una amiga del trabajo, que nada tiene que ver con mi círculo universitario ni con esta historia, me había reenviado una captura de Facebook. ¿Esto tiene algo que ver con vos?, me preguntó. Y sí. Tenía todo que ver. En la captura, aparecía un post que claramente había escrito la esposa del tipo.
No me mencionaba por nombre, pero estaba plagado de indirectas obvias. Algo como, a veces uno cree que las personas que se decían tus amigos van a estar ahí cuando realmente los necesitas. Pero te das cuenta de que hay gente egoísta que prefiere su comodidad a ayudar a una familia en crisis. Qué pena que algunos corazones estén tan cerrados a la compasión. Nosotros solo queríamos un techo por unos días para nuestros hijos. Que Dios los bendiga de todas formas. Era descarado. Y lo peor es que varias personas habían comentado dándole la razón. Una mujer puso, lo más triste es que esa gente duerme tranquila, creyendo que hizo lo correcto. ¡Qué mundo frío! Otra, y después se quejan de que la humanidad está perdida. Me hervía la sangre. Y ahí me cayó la ficha de lo más importante, estaban construyendo una narrativa en la que yo era la mala. No solo estaban buscando que los alojara, sino que ya tenían listo el discurso de mártires por si me negaba. Todo estaba planeado. El mensaje original de él, los textos de la esposa, los mensajes de intermediarios apelando a la culpa, y ahora este post público, cuidadosamente redactado para que cualquiera que leyera asumiera que habían sido víctimas de alguien frío y egoísta, de mí. Y lo peor de todo, sin siquiera mencionar lo más importante, que ellos fueron quienes cortaron todo vínculo conmigo hace años, que se borraron cuando más los necesitaba, que me rechazaron por no querer tener hijos, que me señalaron como una influencia negativa para sus hijos, que me trataron como si fuera un error en su historia. Nada de eso estaba en ese post. Para todos los que lo leyeran, ellos eran una familia inocente que simplemente buscaba ayuda. Y yo, el monstruo que les cerró la puerta en la cara. Lo siguiente que hice fue llamar a una de las pocas personas del grupo de amigos de la universidad con las que todavía tengo contacto regular. Le conté todo. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que me quedó grabado: no sos la primera que intentan manipular. Hace un par de meses se quisieron quedar en mi casa también. Dije que no y no me hablaron más. Esa frase fue como una bomba. Ahí me empezó a caer todo el panorama. No era una emergencia real. No era un hecho aislado. Era una estrategia. Habían convertido el pedir alojamiento en su modus operandi. Estaban recorriendo casa por casa, persona por persona, buscando quien caía primero. Siempre con excusas distintas, que una tubería, que moho, que deudas médicas, que los chicos están tristes. Siempre con esa mezcla de lástima y presión moral. Siempre apuntando al eslabón más débil, gente buena que alguna vez les tuvo cariño y que ahora podía ser manipulada emocionalmente para cederles espacio. No supe si sentir bronca, tristeza o lástima. Porque en algún momento, este tipo fue mi amigo. En serio. Viajamos juntos, dormimos bajo el mismo techo, nos ayudamos con proyectos y trabajos. Me vio llorar por mi padre cuando falleció. Me mandaba mensajes para ver cómo estaba. Todo eso existió. Y verlo ahora, reducido a alguien que va tocando puertas como un vendedor desesperado, mendigando espacios en casas ajenas mientras publica indirectas pasivo-agresivas en redes sociales, fue triste, pero también fue clarificador. Ahí decidí hacer algo que no suelo hacer, hablar. Contarlo. No públicamente, no con un post vengativo, pero sí con la gente del grupo. Les mandé un mensaje largo, explicando lo que había pasado, dejando en claro cómo me había sentido, y remarcando que no quería que nadie más cayera en ese juego. Para mi sorpresa, varias personas respondieron con mensajes similares, que también les había escrito, que también les había pedido lo mismo, que se sentían culpables, confundidos, pero que algo no les cerraba. Una persona incluso me dijo que él llegó a quedarse en su casa por unos días y terminaron siendo 3 semanas, que nunca ayudaron con la comida, que sus hijos eran imposibles y que la esposa tenía la costumbre de criticar todo, desde la decoración hasta los horarios de comida. Literalmente los echaron porque no había forma de ponerles un límite. Ahí entendí que lo que me habían pedido no era un favor puntual. Era abrir la puerta a un problema que no iba a tener una solución fácil. Y me sentí aliviada de haber dicho que no, aunque en el momento me hubiera costado horrores. Después de esa pequeña red de mensajes con excompañeros, uno de ellos me pasó una info clave, una captura de Zillow. Resulta que su casa no estaba inhabitable por moho ni por tuberías. Estaba en venta, desde hacía meses. Habían decidido vender para comprar algo más grande. Pero el mercado estaba jodido y no encontraban nada que se ajustara a su presupuesto. Así que, mientras tanto, estaban rotando por casas de conocidos. No por necesidad extrema, por elección. Elegir no alquilar porque no querían gastar en algo temporal. Preferían caerle a amigos y familiares, con los chicos a cuestas, con discursos de emergencia, para evitar pagar alquiler. Mientras tanto, se paseaban como si nada. Una especie de nómadas emocionales, disfrazados de víctimas. ¿Y quién era el monstruo de su historia? Yo. Todo esto se estaba volviendo tan bizarro, tan fuera de proporción, que empecé a preguntarme si en algún momento se iban a aparecer directamente en mi casa. No sabían mi dirección exacta, pero sabían en qué zona vivía. Y con un poco de tiempo, no sería imposible averiguarlo. Ahí fue cuando decidí tomar medidas. Cerré redes.
Revisé mi configuración de privacidad. Y le avisé a mi vecina, con la que tengo buena relación, que no dejaran entrar a nadie que preguntara por mí. Era triste tener que llegar a eso, pero más triste era haber tenido que construir un muro emocional para protegerme de alguien que alguna vez me hizo sentir acompañada. Ahora ya no era una amiga que decepcionó. Era una puerta más a tocar en su tour de ¿a quién podemos caerle esta semana? El nivel de manipulación emocional al que estaban dispuestos a llegar era impresionante. A esta altura, ya no me quedaban dudas, no era una familia desesperada buscando ayuda, era una pareja decidida a vivir gratis lo máximo posible, y que encima sabía jugar la carta de la culpa como si fueran profesionales. Pero lo más perturbador todavía estaba por aparecer. Un par de días después de ese último mensaje de texto y de que varios amigos me confirmaran que también habían sido blanco del mismo intento de invasión disfrazado de favor, una amiga que vive en otro estado me escribió. Ni siquiera sabía que ella seguía en contacto con esta gente. Me dijo que le habían escrito preguntando si yo seguía viviendo sola y si todavía estaba en la misma casa. Eso me dejó helada. Primero porque demuestra que estaban tratando de triangular información. Segundo porque eso significa que en algún momento, él guardó detalles sobre mi vida, la ubicación aproximada de mi casa, mi situación personal, el hecho de que vivo sola, para eventualmente usarlo, como un plan B. Como si yo fuera una carta guardada en la manga para cuando se les acabaran las opciones. No sé qué es peor, la idea de que eso fue planeado, o que ni siquiera lo vean como algo inmoral. Mi amiga, que no tenía idea de todo el trasfondo, respondió sin querer, sí, creo que sí. Me mencionó hace unos meses que seguía sola y ahí, la respuesta fue directa, solo estamos viendo si nos puede ayudar unos días. Estamos en una situación complicada y Dios puso su nombre en nuestro corazón. La frase me sonó como una campana de alarma, porque era la misma que me tiraron a mí. O sea, ¿están usando a Dios como pretexto rotativo con todo el mundo? Poner en el corazón significa ir por descarte hasta que alguien ceda. Lo hablé con otra amiga, esta vez alguien más racional, que tiene hijos y suele tener otra mirada. Le conté todo, desde el principio. Quería ver si quizá estaba exagerando, si en algún punto me estaba cerrando demasiado. Y me dijo algo que no se me va a borrar, no estás siendo dura. Estás poniendo un límite. Y esa gente no quiere ayuda, quiere una excusa para no hacerse cargo de sus decisiones. Esa frase me dio paz por unos días. Pensé, ya está. No les funcionó la jugada conmigo. Están buscando a otro. Me van a dejar en paz. Pero no. Claramente no sabían cuándo parar. Un viernes por la tarde, volviendo del supermercado, noté un auto estacionado frente a mi casa. No lo reconocí, pero se me hizo sospechoso. Era un SUV blanco, con vidrios polarizados. No había nadie adentro. Me puse nerviosa. Esperé un rato. Cuando me acerqué, noté que había una hoja en la puerta. Una nota. Escrita a mano. La abrí y se me heló la sangre. No estaba firmada, pero no hacía falta. Decía: perdón si esto te molesta, no queríamos llegar a este punto. Solo estamos buscando un lugar donde nuestros hijos puedan dormir tranquilos. No tenemos intenciones de invadir tu vida, solo necesitábamos unos días para reorganizarnos. No sabíamos a quién más recurrir. Dios sabe que no haríamos esto si tuviéramos otra opción. Que tengas un buen día. Me quedé parada ahí, con la hoja en la mano, sintiéndome invadida. Hasta ese momento, todo había sido virtual. Textos, llamadas, indirectas. Pero ahora era real. Se habían presentado físicamente. Sabían dónde vivía. Habían estado ahí, observando. Y eso, para mí, cruzó una línea. Entré a casa temblando. Cerré la puerta con doble llave. Me senté en el piso del living, respirando como si hubiera corrido una maratón. No podía creerlo. Me habían seguido. Me habían rastreado. Quizás desde las redes de otra persona, desde alguna foto, desde alguna mención inocente. No sé cómo lo hicieron. Pero lo hicieron. Y lo más perturbador es que no tocaron la puerta. No llamaron al timbre. No hicieron contacto directo. Lo dejaron como una amenaza silenciosa. Como una manera de decir, podemos estar más cerca de lo que pensás. Ahí fue cuando la situación dejó de ser simplemente molesta y se volvió aterradora. Me pregunté, ¿y si vuelven? ¿Y si vienen con los chicos? ¿Y si los dejan en la puerta para que no me anime a decir que no? ¿Y si inventan algo para que me vean como una mala persona ante mis vecinos? ¿Y si hacen alguna denuncia falsa? Estaba en modo paranoia total. Pero con razón. Porque ya no era solo un no quiero ayudarte, era un necesito protegerme. Llamé a un abogado que me había recomendado una amiga, especialista en derecho civil. Le conté todo. Me dijo algo que no me gustó oír, pero que necesitaba. Mientras no entren a tu casa o te acosen físicamente, legalmente no están haciendo nada penal. Pero si podés ir adelantando una orden de alejamiento preventiva si se presentan otra vez. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón, con las luces prendidas, escuchando cualquier ruido, revisando la cámara de la entrada cada 10 minutos, como si fueran a aparecer de nuevo.
como si el hecho de haberme negado a alojarlos me hubiera puesto en la mira de una familia desesperada por mantener su estilo de vida a costa de otro. Y entonces pensé en algo peor, ¿cuánta otra gente habrán presionado de esta manera? Porque si conmigo, alguien con quien cortaron la relación hace años, están dispuestos a llegar a este nivel, ¿qué le harán a quienes sí siguen en contacto? ¿Cuántas personas más están viviendo con culpa por no poder decir que no? ¿Cuántos están cediendo, no por compasión, sino por miedo? Lo peor no era el intento de entrar en mi casa. Lo peor era la manipulación sistemática, la normalización del abuso emocional, el disfraz de espiritualidad para justificar el control, el uso de los hijos como escudo moral. Era todo eso, junto. Y yo, sola, en mi casa, sin haber hecho nada para provocar esto, ahora era parte de una red invisible de personas que solo querían que esa familia se hiciera cargo de su vida. Después de esa noche sin dormir, con la nota todavía en mi cocina como recordatorio de lo que habían hecho, supe que esto no iba a parar por sí solo. Ya no era una situación molesta. Era una situación con potencial de escalar. No solo me sentía invadida, me sentía insegura en mi propio espacio. Y eso, para alguien que eligió vivir solo justamente por la paz que eso ofrece, es una traición que va más allá de cualquier límite emocional. Al día siguiente, llamé a mi hermana. Ella vive en otra ciudad, a más de 3 horas de distancia, pero siempre ha sido mi cable a tierra. Le conté todo. Me escuchó en silencio y después me dijo algo que me dejó helado. Tenés que dejar de tratar esto como si fuera un conflicto entre amigos. Esto es acoso. Y tenía razón. Yo seguía procesándolo con la lógica de una vieja amistad que salió mal, cuando en realidad lo que estaba pasando era una invasión sistemática de mis límites personales, con tintes de manipulación y presión que ya estaban en otra categoría. Mi hermana me ayudó a redactar una declaración preventiva. No era una denuncia formal todavía, pero era un documento que podía presentar en caso de que volviesen a aparecer o si se acercaban de nuevo. También me pasó el contacto de un amigo suyo que trabaja en tecnología de seguridad para el hogar. En menos de una semana ya tenía instalada una cámara nueva, sensores en puertas y ventanas, y un sistema de alerta conectado a mi celular. Tuve que invertir dinero en algo que nunca imaginé necesitar. Y todo por culpa de 2 adultos funcionales que no querían hacerse cargo de sus propias decisiones. Pero lo que terminó por destrozarme emocionalmente no fue eso, fue lo que hicieron después. Pasaron unos días sin noticia. Empecé a sentirme más tranquila. Pensé, capaz se dieron por vencidos. Pero un viernes por la tarde, me llega un mensaje de una amiga lejana que tengo en común con ellos, alguien que vive en otra ciudad y que apenas se había cruzado palabras conmigo en años. El mensaje decía, che, ¿qué pasó con vos? Y nombre del tipo. Están diciendo que vos los sacaste a la calle cuando estaban con los chicos enfermos, ¿es verdad eso? En ese momento, me temblaron las manos. No podía creer lo que estaba leyendo. Le pedí que me mandara capturas. Y cuando las vi, sentí que me estaban clavando una puñalada por la espalda. En un grupo privado de Facebook, la esposa había publicado un post larguísimo donde básicamente me acusaba de haberlos echado cuando más lo necesitaban. Que los chicos estaban con fiebre y tos, que estaban dormidos en el auto porque una vieja amiga se negó a ayudarlos a último minuto. No me mencionaba por nombre, pero había suficientes pistas para identificarme. Incluso había una foto del SUV estacionado frente a mi casa. Esa imagen me dejó helada. No solo habían estado ahí, lo habían documentado, con la clara intención de usarlo. Y lo peor era ver los comentarios. Decenas de personas indignadas. ¿Qué clase de ser humano hace eso? Pobre chicos, durmiendo en el auto. Ojalá nunca le pase algo así a ella, a ver si sigue tan tranquila en su casita. Algunos incluso especulaban que yo tenía dinero, cosa que no es cierta, y que me daba el lujo de rechazar a una familia por capricho. No sabía qué hacer. Estaba paralizada. Porque sabía que si salía a responder, si explicaba todo, si exponía su patrón de manipulación, nadie me iba a creer. ¿Quién le cree a una persona sola frente a una familia con hijos? ¿Quién no se inclina instintivamente por el relato que involucra niños enfermos, autos fríos y padres desesperados? Y ahí me di cuenta de lo más triste de todo, esta historia no se trataba de mí. Yo era una excusa, un personaje funcional en la narrativa que ellos necesitaban para seguir siendo las víctimas. Yo era el chivo expiatorio perfecto, soltera, sin hijos, con casa propia, con una vida tranquila. La egoísta. La que no entiende el sacrificio que implica criar una familia. La que no tiene corazón. La rara que no quiere tener hijos. Perfecta para que el resto empatice con ellos y me odie a mí. Tuve que hablar con mi jefe en el trabajo, por si esto escalaba. No quería que algún conocido viera el post, atara cabos y me expusiera en mi propio entorno profesional. Mi jefe fue comprensivo, pero también me sugirió mantener un perfil más bajo en redes. ¿Más bajo? Si ya no comparto nada. A este punto, estaba empezando a sentir que vivir era exponerse. Le conté todo a 2 amigos muy cercanos. Uno de ellos, que tiene una cuenta falsa en Facebook para seguir grupos de compra y venta, se metió a buscar más información.
Encontró varios posts antiguos de ella y de él hablando de otras decepciones que habían sufrido. Gente que les prometió ayuda y después se echó para atrás. Siempre la misma historia. Siempre son las víctimas. Siempre los otros son los egoístas. Y ahí lo vi todo con claridad. Este no era un caso aislado. Era una forma de vida. Vender su casa sin tener otro lugar asegurado. Rehusarse a alquilar algo temporal. Negarse a reducir sus estándares de vivienda. Cargar con 3 chicos pequeños sin asumir las consecuencias reales de esa responsabilidad. Caerle a conocidos con discursos moralistas para que los hospeden. Irse cuando los echan. Quemar el puente. Buscar otro. Y si alguien les dice que no, usarlo como material para su siguiente narrativa de nos fallaron. Una red de culpa y chantaje emocional tan bien montada que parece honesta. Porque nadie se imagina que una familia con niños podría mentir de esa forma. Pero mienten. Y lo hacen porque saben que hay una parte de la sociedad dispuesta a creer cualquier cosa si viene envuelta en la imagen de una familia con hijos. No importa el contexto, no importan los hechos, no importan los antecedentes. Decís mis hijos no tienen donde dormir y ganás por default. Me sentí ultrajada. No solo por el intento de invasión a mi casa, no solo por la mentira, sino porque mi carácter, mi vida, mis elecciones, habían sido usadas para crear una ficción donde yo era la mala. Y eso duele. Porque ser juzgado por lo que uno es, no por lo que uno hizo, es una de las formas más crueles de violencia silenciosa que hay. Después del post en ese grupo de Facebook donde básicamente me pintaban como una especie de villana insensible, lo que siguió fue una oleada de angustia que no sabría cómo describir con exactitud. Era como si me hubieran despojado de la tranquilidad que siempre había tenido en mi casa. La paz que había construido con esfuerzo, esa rutina silenciosa, ese espacio limpio, ese control total sobre mi ambiente, de pronto estaba manchada. No solo por la presencia física que tuvieron al dejar una nota en mi puerta, sino por el hecho de que ahora había un montón de desconocidos hablando de mí, inventando detalles sobre mi vida, y juzgando una versión completamente tergiversada de lo que pasó. Tuve que cerrar todas mis redes sociales. Me borré de LinkedIn por precaución. Cancelé 2 eventos sociales ese fin de semana porque no quería que nadie que pudiera haber visto el post me preguntara nada. No porque tuviera vergüenza, sino porque no iba a tener energía para justificarme ante gente que ya habría formado una opinión basada en mentiras. Me volví más cerrada que nunca. A mis contactos cercanos les dije que por favor no compartieran información mía, ni siquiera cosas inocentes como está trabajando desde casa esta semana o anda con dolores de cabeza. No quería que nada llegara a esa gente. Nada. Pero claro, eso solo me servía si ellos no seguían escarbando. Y lo estaban haciendo. Un miércoles, me llamó una excompañera de trabajo con la que mantenía contacto esporádico. Me dijo que había recibido un mensaje por Instagram de un perfil nuevo, sin foto, que le preguntaba si sabía dónde vivía yo actualmente. La excusa era una sorpresa de parte de viejos amigos que quieren reconectar. Mi compañera, por suerte, fue lo bastante avispada como para no caer. Pero me lo contó igual, por si acaso. Me mandó el nombre del perfil. Lo busqué. Lo habían creado 2 días antes. 0 publicaciones, 0 seguidores. Pero ya seguía a varios conocidos míos. Ese fue el momento en que confirmé que estaban buscándome. No casualmente. No como última opción desesperada. No. Estaban rastreando personas de mi entorno, creando perfiles falsos, disfrazando intenciones, todo con tal de meterse en mi vida de nuevo. Esa fue la línea roja definitiva. Ya no era pasivo-agresivo. Ya no era una familia perdida buscando auxilio. Era hostigamiento. Me senté en el escritorio con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Abrí un documento de Word y empecé a escribir todo, desde el primer mensaje hasta la nota en la puerta, desde el auto estacionado hasta el grupo de Facebook, desde el perfil falso hasta los mensajes de conocidos. Hice capturas, ordené fechas, detalles, quotes exactos. Le mandé todo a mi abogado con un solo mensaje, listo para avanzar. Él me respondió a los 10 minutos. Me dijo que, con eso, ya se podía armar una orden de alejamiento preliminar. Me explicó que, aunque no tuvieran antecedentes penales ni hubieran cometido violencia física, el nivel de insistencia, la recolección de datos sin consentimiento, los intentos de contacto a través de terceros y el hostigamiento en redes sociales eran suficiente para establecer un patrón de acoso. Así que lo hice. Presentamos el pedido. No fue fácil. Tuve que hablar con una oficial de policía, contar todo, mostrar pruebas, y responder a preguntas que me hicieron sentir expuesta. ¿Cuál era la relación exacta con esta familia? ¿Por qué cree que lo hacen con usted? ¿Sospecha que podrían presentarse de nuevo? Y la peor de todas, ¿usted siente miedo real? Sí. Lo sentía. No porque pensara que fueran a hacerme daño físico, sino porque sabía que no respetaban límite. Y si algo aprendí en mi vida es que la gente que no respeta límites emocionales, eventualmente tampoco respeta los físicos. Pasaron unos días de espera, pero la jueza autorizó una orden temporal. No los conocía personalmente,
Pero cuando leyó la evidencia dijo que esto parecía parte de un patrón deliberado de manipulación invasiva. Con eso, se les notificó oficialmente que no podían acercarse a mi casa, ni intentar contactarme directa o indirectamente, ni a través de redes, ni a través de conocidos. ¿Y pensás que eso sería suficiente para que se detuvieran? ¿Que una orden legal sería la barrera final? Pero no. A la semana siguiente, una amiga me llamó llorando. Me dijo que se había encontrado con la esposa en una librería de segunda mano, una casualidad total, y que ella se le había acercado, sabiendo que era amiga mía, para pedirle que intercediera. Le dijo que yo los estaba demonizando, que estaban viviendo en condiciones terribles, que todo se me había ido de las manos, y que si ella podía convencerme de dar marcha atrás con la orden, que tenían miedo de ser marcados legalmente, que solo habían querido hablar conmigo. Mi amiga, que es una tipa con los ovarios bien puestos, le dijo que no, que yo tenía derecho a hacer lo que fuera necesario para sentirme segura, y que si realmente estaban tan arrepentidos, deberían comenzar por dejarme en paz. Pero aún así, la conversación la dejó alterada. Nunca vi tanta manipulación envuelta en un discurso dulce, me dijo. Era como escuchar a alguien diciendo algo horrible con voz de oración. Y esa es la parte más jodida de todo esto, que ellos creen que no están haciendo nada malo, que siguen convencidos de que lo suyo es una causa noble, que tener hijos justifica cualquier intromisión, que su derecho a mantener su estilo de vida va por encima de los límites del otro. Lo creen de verdad. Lo usan como escudo. Como si sus elecciones, vender su casa sin plan, tener 3 hijos sin red de apoyo, negarse a alquilar, debieran ser absorbidas por el entorno. Como si los demás tuviéramos la obligación de compensar sus vacíos. Y no es así. Yo no elegí tener hijos. No elegí meterme en deuda. No elegí jugar con la vivienda. No elegí usar a la gente como hotel. Yo elegí paz. ¿Tranquilidad? ¿Estabilidad? Y resulta que eso, para ellos, es un recurso a explotar. Después de esa conversación con mi amiga, decidí hacer algo más. Redacté un mensaje que envié, uno por uno, a varias personas de nuestro antiguo círculo, explicando toda la situación. Les dije que no buscaba chismes ni tomar partido, solo poner las cartas sobre la mesa para que no se dejaran engañar o manipular. Les mostré parte de las pruebas, capturas de las mentiras, y dejé en claro que si volvían a tener contacto, lo hicieran con los ojos abiertos. La mayoría me agradeció. Algunos dijeron que ya sospechaban. Otros se sorprendieron. Un par me dijeron que ya no tenían contacto, que se habían distanciado por motivos similares. Todos coincidieron en lo mismo, no se puede ayudar a quien no quiere responsabilizarse. Si hasta ese punto pensaba que lo peor ya había pasado, estaba equivocada. Había algo más. Una última jugada que, aunque no me sorprendió del todo, me dejó con una mezcla de indignación y asco tan intensa que me costó procesarla por días. Y no fue un mensaje, ni una visita, ni siquiera otro post pasivo-agresivo en redes sociales. No, fue una acusación, formal, del tipo que requiere abogados y papelería oficial. Todo empezó un lunes por la tarde. Estaba trabajando desde casa, con la cabeza más o menos despejada, cuando me tocó la puerta un agente del condado. Pensé que era algo relacionado a la orden de alejamiento, pero cuando abrí, me entregó un sobresellado. Una citación. Una denuncia por difamación y perjuicio emocional, firmada por ellos. Me quedé paralizada. No por miedo legal, sino por la audacia. Me estaban demandando. Decían que mis acciones, la orden de alejamiento, la campaña de desprestigio, y las supuestas mentiras que yo había hecho circular, les estaban causando problemas para conseguir un lugar donde vivir. Que yo había desencadenado un efecto en cadena que los había hecho perder redes de apoyo. Que sus hijos estaban traumatizados por el rechazo y la exclusión que, según ellos, yo había provocado. Estuve como 10 minutos sin moverme después de leer todo eso. Lo que sentí no fue miedo, fue náusea. Porque más allá de que la denuncia era una movida desesperada, y probablemente sin sustento legal real, lo que más me dolió fue confirmar que, hasta el final, seguían viéndose como víctima. O peor, estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de seguir sosteniendo esa versión de la realidad donde ellos eran los buenos y yo la villana sin corazón. Mi abogado, por suerte, es una roca. Apenas le mandé una foto de la citación, me respondió con un escueto: no tienen con qué sostener esto. Vamos a contestar y pedir que se archive. Pero incluso él se sorprendió por la maniobra. Es una estrategia para asustarte y obligarte a retirar la orden. No caigas. Pero igual me tocó. No lo voy a negar. Me afectó emocionalmente más de lo que esperaba. No por lo legal, insisto, sino porque me hizo ver con toda claridad que estas personas no tienen límite. Ninguno. Que son capaces de jugar la carta judicial no porque tengan razón, sino porque saben que genera ruido, porque saben que puede aislarte, que puede hacerte dudar, que puede desgastarte. Y funcionó. Durante días me costó dormir. Volví a sentir ese viejo nudo en el estómago que aparece cuando estás bajo ataque constante.
Empecé a tener pensamientos repetitivos, del tipo ¿qué más pueden hacer?, hasta dónde están dispuestos a llegar, y si en el fondo tienen algo que sí pueda complicarme. Porque cuando estás atrapado en una situación así, tu cerebro no distingue lo racional de lo emocional. Todo se mezcla. Todo se vuelve una amenaza. A la semana, tuvimos la primera reunión legal por el tema. Todo fue por videollamada. Su abogado parecía más cansado que convencido. No tenían ninguna prueba sólida, ningún testigo que confirmara sus versiones, ningún daño demostrable. Lo único que presentaron fueron capturas de pantalla fuera de contexto y un testimonio escrito de la esposa, lleno de frases como «ella era como una hermana para nosotros y no entiendo cómo alguien puede volverse tan frío». Mi abogado hizo su parte. Presentó nuestro paquete, mensajes, fechas, capturas, la nota en mi puerta, el posteo en Facebook con los comentarios cargados de veneno. Y lo más importante, el patrón. El historial de intentos previos, las presiones a otras personas del grupo, los rastreos en redes, el perfil falso. Todo ordenado cronológicamente, todo con pruebas, todo con claridad. No para castigar, sino para defender. A los 3 días, el juez archivó la denuncia. Cierre inmediato, sin audiencia formal. Ni siquiera llegó a haber mediación. Fue tan claro el abuso de la herramienta judicial que el propio juzgado advirtió que cualquier nuevo intento infundado podría derivar en sanciones. Fue un alivio. Pero no fue justicia, porque ellos se fueron sin consecuencia. Otra vez. Después de eso, no volvieron a contactarme. No dejaron notas, no intentaron más a través de amigos, no insistieron, desaparecieron. ¿Qué pasó? Alguien me dijo que finalmente terminaron alquilando un departamento en las afueras, en una zona más barata. Otra persona dijo que estaban viviendo con uno de los hermanos de ella, temporalmente. Yo ya no quería saber más. Había gastado demasiado tiempo, energía, salud emocional en una gente que, sinceramente, ya no merecía ni un segundo más de mi vida. Pero no todo fue pérdida. Esta experiencia, tan absurda, tan violenta en lo emocional, me dejó lecciones que jamás voy a olvidar. La más importante, que los límites no se negocian, nunca, que si alguien tiene que convertirte en su enemiga para justificar su falta de responsabilidad, lo va a hacer igual, aunque les des todo, que podés ayudar 1000 veces, pero la primera vez que decís no, pasás a ser la mala. Y lo más importante, que tu paz no tiene precio, absolutamente ninguno. Cuando miro hacia atrás, no siento culpa, siento orgullo, porque no caí en el chantaje. Porque no me dejé arrastrar. Porque me defendí. Porque hablé. Porque no me comí el cuento de la familia perfecta que solo necesitaba una mano. Porque vi la red de manipulación con claridad. Y porque supe decir basta. Incluso cuando me llamaron egoísta. Incluso cuando usaron a sus hijos como escudo. Incluso cuando intentaron pintarme como monstruo. Pensé que con la denuncia archivada todo terminaría ahí. Que después de quedar expuestos legal y socialmente, esta familia iba a dar por cerrada la campaña de manipulación, victimismo y presión emocional que habían llevado a cabo durante meses. Que al final, aunque sin consecuencias reales, al menos el tiempo, el esfuerzo y el ruido que hicieron les serviría como escarmiento para no volver a hacer lo mismo con alguien más. Pero no. No fue así. Porque lo más retorcido de todo esto fue cómo cerró el círculo, no con más acoso, ni con un nuevo intento de contacto, sino con una especie de escena final de autojustificación pública que me dejó perpleja. Fue algo que me mostró una excompañera del grupo de la universidad, alguien que se había mantenido al margen durante todo el conflicto y que, por lo visto, seguía a la esposa en redes sociales. Me mandó un vídeo que ella había subido a TikTok. Sí, TikTok. La plataforma que menos esperas que usen personas de más de 30 con 3 hijos y una vida llena de problemas logísticos, pero ahí estaba. Un vídeo de 2 minutos y medio, con música instrumental de fondo, imágenes de los niños jugando en un parque, escenas de su nuevo departamento, bastante lindo, por cierto, y textos superpuestos como, todo pasa por algo, a veces, cuando una puerta se cierra, Dios abre una ventana, y la joya, agradecidos por quienes nos dieron la espalda, porque nos empujaron a empezar de nuevo. Fue tan descarado como predecible. No me mencionaba, claro. Pero las referencias eran demasiado obvias como para que no entendiera de qué iba. Era una especie de mensaje final al mundo, una forma de lavarse las manos públicamente, de disfrazar la serie de decisiones irresponsables, los intentos de invasión, la presión, la mentira, y la manipulación como una etapa difícil superada con fe y amor. Una narrativa que, una vez más, los presentaba como resilients, como víctimas del juicio ajeno, como protagonistas de una historia de redención. Pero lo que más me sorprendió no fue el vídeo. Fue la cantidad de gente que lo comentó con frases como «qué inspiración», o «Dios los bendiga», o «la gente que los dejó solos se lo perdió». Y eso fue lo que realmente me dio bronca. No por mí, no porque me afectara personalmente lo que opinaran desconocidos en Internet, sino porque ese tipo de relatos es peligrosamente común.
Porque mucha gente que tiene un historial de irresponsabilidad crónica, de chantaje emocional, de dependencia disfrazada de espiritualidad, logra reciclarse como mártir con apenas una buena edición, un par de frases místicas y un par de filtros. Y la gente se lo compra. Porque es fácil apoyar al que dice estar en el suelo. Porque es cómodo indignarse con un personaje invisible que los dejó solos. Porque es más reconfortante pensar que la vida es una serie de obstáculos superados con optimismo y fe que aceptar que, a veces, lo que te pasa es consecuencia directa de las elecciones que tomas. Y eso fue lo que más me costó digerir, que la historia real, con pruebas, fechas, hechos concretos, no iba a importar tanto como una historia bien contada desde el lugar de víctima. Durante días me pregunté si debía responder, si debía publicar yo también, mostrar capturas, hacer una cronología, desmentir, defenderme. Pero después me di cuenta de que sería caer en el mismo juego, que nadie gana discutiendo en público con gente que ya decidió crearse una narrativa propia, que la gente que necesita creer que ellos fueron traicionados no va a escuchar razones, no quiere, y la que me conoce, la que estuvo cerca durante todo el proceso, ya sabe la verdad, sabe cómo fue. Así que no respondí. Lo que sí hice fue algo que me costó más que cualquier post, cualquier denuncia, cualquier carta, perdonarme, porque durante mucho tiempo me sentí culpable. Por decir que no. Por no abrir la puerta. Por no ceder, aunque sabía que ceder hubiera sido el principio del caos. Me culpé por no ser más compasiva, más tolerante, más útil para una familia con chicos. Me sentí egoísta. Insensible. Casi inhumana. Y todo eso fue resultado del adoctrinamiento emocional que esta sociedad impone sobre las mujeres, y más aún sobre las mujeres sin hijos, para que seamos siempre las que dan, las que ceden, las que cuidan, las que comprenden, las que perdonan.